Muy bien, vamos entonces a realizar la configuración del manejo de errores de la aplicación. Los vamos a realizar primero creando la configuración de las carpetas que son necesarias para la administración del backend de todo el proyecto y los archivos dentro de estas carpetas es lo primero que vamos a configurar. Y una vez configuremos estos archivos, ya vamos entonces a realizar la configuración de cada entorno. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Recuerden que estamos trabajando en la terminal en Bash. Vamos a realizar en esta terminal con el comando cd la ubicación en la carpeta backend, porque podemos ver en este momento que estamos en la ubicación app empleo. Entonces debemos con este comando ubicarnos correctamente en la carpeta. Vemos que se ubicó de manera correcta. Ya estando en la carpeta backend, vamos a crear una carpeta de nombre controllers con el comando mkdir. En esta carpeta vamos a ubicar la lógica del negocio. Nos ubicamos nuevamente en la carpeta controllers con el comando cd. Con la lógica del negocio vamos a usar dos carpetas, una que se llama outcontroller.js y otra que se llama usercontroller.js. ¿Cómo las vamos a crear? Listo, entonces ya estamos ubicados en controllers y con el comando touch vamos a crear la primera carpeta que se llama outcontroller.js. Listo, y seguimos. Bueno, perdón, escribimos mal el touch. Touch out con controller.js. Habíamos ejecutado mal el comando. Vemos que en la parte superior ya se creó la carpeta controllers y se creó de igual manera la carpeta. Vemos que en la parte superior se creó la carpeta controllers y se creó la carpeta outcontroller.js. Estamos ubicados en controllers y con el comando touch vamos a crear la carpeta user controller.js. Todavía no nos vamos a preocupar en este punto por el contenido de las carpetas. Vamos a crearlas, pero igual a medida que vamos avanzando vamos a ir entendiendo por qué hacemos la creación de estas. Básicamente en AusController lo que vamos a manejar sería todo lo que es el registro del cliente, lo que es el inicio de sesión y en el User Controller las condiciones de los usuarios. Es decir, poder mostrar un solo usuario, poder hacer edición, poder eliminar un usuario. Para eso es que vamos a usar ambas carpetas. Vamos entonces a crear una segunda carpeta que se llama los middleware. En los middleware vamos a ejecutar otras funciones secundarias. Estas funciones tienen que ver más con el tema del manejo de los tokens al momento de hacer la autenticación de los usuarios y también el tema de manejo de errores de la conexión en Mongo. Entonces estamos ubicados en la carpeta controller, pero la carpeta debe quedar ubicada es dentro del backend, porque todas las carpetas que estamos usando son dentro del backend. Entonces usamos la función cd dos puntos y ese comando nos devuelve el backend. Vamos entonces en el backend a crear una carpeta con el comando mkdir que se llama
middleware. Nos ubicamos, vemos que se creó la carpeta. Ahí vemos que todavía no tiene archivo. Entonces con el comando cd nos ubicamos en la carpeta middleware. Y con el comando touch vamos a crear ambos archivos. En este vamos a manejar dos archivos. Entonces el primer archivo sería touch out.js. Vemos que se creó. Y el segundo sería touch error.js. Y ya tenemos. Ahí hicimos mal la creación porque lo creamos con una coma en vez de un punto. Vamos entonces a editarlo para que quede de la manera correcta y quede como un archivo de JS. Listo. Vamos entonces a crear una carpeta más que se llama models. En los models vamos a usar un archivo que se llama user models. Básicamente lo que vamos es a ordenar cuáles serían las condiciones dentro de la base de datos de Mongo para yo poder hacer un registro. Entonces sería cuáles son las condiciones del nombre, cómo sería la configuración, el tipo de datos, si estamos hablando de datos numéricos, lo que estamos llamando tipo string, tipo boolean. Depende de las configuraciones que le demos a cada uno de los campos para nombres, apellidos, email, contraseñas, roles, y todo va a depender de la configuración de los formularios. Entonces nos devolvemos a la carpeta backend con el comando cd y dos puntos. Y con el comando mkdir vamos a crear la carpeta models. Con el comando cd nos vamos a ubicar en la carpeta models. Y vamos a crear con el comando touch el archivo user models.js. Listo. Todavía nos faltan dos archivos más por crear. Nos ubicamos con cd en el archivo backend. Vamos a crear la carpeta mkdir, el comando y nombre de la carpeta routes o rutas. Nos ubicamos dentro de las rutas y vamos a crear dos archivos. Tengo un archivo que se llama outroutes o autoroutes. Vamos entonces a hacerlo con el comando touch outroutes. Y recuerden que el archivo es formato JS. Y vamos a crear otro con el comando touch que se llama user routes. Y recuerden que es .js. Entonces básicamente las rutas son las conexiones que vamos a generar entre el front y el back y entre el servidor y la aplicación. Entonces para la parte de autorrutas vamos a manejar el registro de usuarios, la API del registro de inicio de sesión, y para los user routes o la carpeta de user routes vamos a obtener el ID de los usuarios, la autenticación, la eliminación, es donde vamos a administrar las APIs para que puedan funcionar las conexiones de cada uno de los usuarios y los roles. Y nos falta crear una última carpeta para que tengamos ya configuradas todas las carpetas de backend
Entonces nos devolvemos al backend con el comando cd dos puntos y vamos a crear la carpeta de utilities, o la podemos llamar utils. Y en esta vamos a crear el error response. Entonces sería error response.js. Y básicamente vamos a verificar. Bueno, lo creamos sin una orden. La orden sería touch error response.js. Listo. Y básicamente lo que realizaríamos con esta configuración es permitir que el manejo de errores sea personalizado hacia las diferentes carpetas controladoras. Con esto que acabamos de realizar, acabamos de configurar todo lo necesario para hacer el manejo de errores, para hacer la conexión de rutas y para manejar tanto el registro como el inicio de sesión o el cierre de sesión, que es lo que vamos a continuar trabajando en nuestra aplicación backend. Una vez terminamos esta configuración, nos devolvemos a la aplicación principal, a nuestro archivo apps.js, y vamos a empezar a hacer la configuración de nuestro entorno para que acepte lo que vamos a hacer, que es el manejo de errores, que es la conexión de rutas o APIs y que es el manejo de los logins. Entonces voy a llamar una primer constante, y esta primer constante va a ser la de Morgan, y esto va a ser para yo poder hacer la lectura en mi backend cuando yo hago una conexión de todo lo que tiene que ver con la solicitud GET o POST dentro de los protocolos HTTP. ¿Cómo así? Cuando yo me conecto a una página, a un servidor, yo puedo mostrar si me conectó bien al servidor, si me está dando respuesta a la página, cuál es el tiempo de respuesta a través de las solicitudes GET o POST. En este momento no lo vamos a ver tan visual porque apenas vamos a hacer la configuración. Pero cuando nosotros ejecutamos el proyecto, después de yo darle a la aplicación la orden de que se corra en el servidor, básicamente ese comando Morgan lo que va a hacer es mostrarme, después de ejecutar todos los procesos y de iniciar la app, de decir que el puerto está configurado, de que la base de datos está conectada, me va a decir el tipo de solicitud GET o POST que estoy realizando y me va a decir las respuestas de los servidores. Como les comenté en este punto, como apenas vamos a iniciar la configuración, no lo vemos. Sin embargo, más adelante se los explico. Entonces vamos a llamar una constante y esa constante nos dice que va a traer Morgan, que ya explicamos para qué vamos a usar Morgan. Y me dice que debo requerir el paquete con la función require. Entonces constant Morgan igual require, abrimos comillas y llamamos a Morgan. Acá todavía vemos que no nos aparece completo porque nos falta todavía hacer una configuración que vamos a hacer más abajo, y recuerden que finalizamos con comillas. Listo, vamos entonces a llamar una segunda constante de nuestras dependencias, que es el body parser. Vamos entonces a llamarla con constant body parser igual a require. Body parser. Básicamente lo que vamos a hacer con este body parser es manejar la conversión de archivos bajo un formato, sea JSON,
sea un let's call para manejar la capacidad y permitir la conversión de los archivos que vamos a mandar, sobre todo en formato JSON. Esto también hace parte de los formularios de datos que se envían a través de JSON y cómo yo puedo convertirlos a un formato que yo pueda interpretar. Lo vamos a entender también en el ejercicio cuando conectemos las APIs. Vamos entonces a hacer la configuración para que desde nuestra aplicación podamos hacer conexión a dominios diferentes. Y esto lo vamos a hacer con el cookie parser. Entonces lo llamamos de igual manera, una constante que traiga a cookie parser. Y decimos que vamos a hacer un require de la solicitud del cookie parser. Y vamos a llamar la constante de course para que también nos permita realizar la conexión a diferentes dominios. Entonces, constante course. Y vamos a decir que es igual a un require de comillas course. Y vamos a cerrar con punto y coma. Y vemos que hasta el momento no nos genera ningún tipo de conflicto en la app. Lo vemos porque acabamos de guardar y la conexión está buena. Vamos entonces a mostrar un poco más cerca las configuraciones que realizamos. También vamos a empezar a hacer el manejo de la configuración de los errores. Nosotros todas estas configuraciones las hicimos para poder administrar lo que es el manejo de login, la comunicación de las APIs. Con las APIs ya empezaríamos a habilitar los registros, los usuarios, y dentro de lo que vamos a hacer tenemos que hacer la configuración de una constante que se llama error handler. Y esto lo hacemos para traer la carpeta de el middleware que nos trae error. Hace un momento cuando estábamos haciendo la configuración de las carpetas habíamos hablado que nosotros en el middleware, en la carpeta de error, vamos a manejar los errores de conexión a la base de datos. Entonces, como de una vez en las configuraciones vamos a traer el error handler, vamos a llamarlo desde las carpetas. Si bien todavía no vamos a hacer el uso de la configuración del middleware, vamos a dejar de una vez la conexión. Entonces vamos a decir que es a través de una constante que se llama error handler o manejo de errores en español. Y vamos a decir que es igual a require y vamos a llamar con dos puntos el archivo raíz, que sería punto slash, y con esto llamamos la carpeta middleware. Y vamos a llamar de igual manera la carpeta error. Y finalizamos con punto y coma. Listo. Hasta acá estamos terminando de configurar las dependencias para que podamos hacer con estas dependencias la configuración inicial de las conexiones en el back. Listo. Entonces ya vamos a hacer una segunda configuración dentro de nuestra app.js. Y esta segunda configuración
también la vamos a hacer dentro de nuestro archivo add.js. Vamos entonces a hacer la configuración de los middleware para que se puedan ejecutar las dependencias que acabamos de ingresar. Entonces lo llamamos configuración del middleware. Entonces vamos a empezar con el middleware para llamar Morgan. Entonces lo llamamos add.use y decimos que estamos llamando a Morgan y que lo estamos llamando en ambiente dev. En ambiente dev es para que él realice el monitoreo de cada solicitud HTTP y nos entregue un estado. Es lo que yo les mencionaba ahorita. Cuando yo mando un GET, un POST, él me da el estado de esa conexión. Y vamos a hacer el cierre con punto y coma. Vamos a llamar con add.use al body parser. Entonces vamos a llamarlo decretando que es para el uso con .json y vamos a darle unas condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones? Vamos a abrir un paréntesis y vamos a abrir unos corchetes para que se ejecuten. Y vamos a decir que tiene un límite. Vamos a decir que ese límite con dos puntos entre comillas es igual a 7 megabytes. Y vamos a finalizar con punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Esta dependencia lo que convierte es las solicitudes de JSON a objetos en JavaScript para que pueda ser interpretado por la aplicación y el archivo que le vamos a enviar tenga una carga máxima de 7 megabytes. Vamos entonces a continuación a llamar el add.use body parser. Es muy parecida a la que decretamos arriba, solo que esta es con punto URL encoded. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a abrir nuevamente paréntesis, vamos a abrir corchetes y vamos a decir que este es el mismo límite que es igual a 7 megabytes, pero a este le vamos a sumar una función que sería coma extend igual true. Y básicamente lo que quiere decir esto es que vamos a hacer la conversión de los formularios que lleguen a objetos de JSON. Arriba hacemos la solicitud de los JSON a objetos de JavaScript. En este hacemos la conversión de formularios a JavaScript. Corrijo porque ahorita dije JSON, es a JavaScript. Entonces vamos a llamar add.use y sería la función cookie parser. Y este lo llamamos con un paréntesis dentro para que se pueda ejecutar. Básicamente lo que le dijimos ahí a la aplicación es que con esta dependencia permita leer las cookies enviadas por los clientes. Y vamos a hacer una última configuración con el mismo código add.use y vamos a decir que vamos a configurar el course y vamos a decir que lo llamamos con cierre de punto y coma. Bueno, acá básicamente lo que vamos a hacer es permitir que desde diferentes dominios tengamos conexión a la aplicación.
Bueno, una vez finalizamos, vamos a validar en nuestro archivo utils la configuración del error. Vamos a validar algo, y fue que ahorita cuando generamos el archivo error response, lo dejamos dentro del backend y no lo configuramos dentro de utils. Entonces simplemente vamos a reubicar bien el archivo y decimos que lo queremos mover. Listo. Entonces nos ubicamos dentro del archivo utils y vamos a configurar el error response. Entonces vamos a llamar el error response dentro de JavaScript y vamos a decir que este obtiene las propiedades de los métodos de clase de error, es decir, este se va a comportar hacia diferentes comportamientos dentro de los errores, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llamar una clase y vamos a decir error response, o sea, el error de la respuesta, extends error. Y vamos a abrir corchetes y vamos a decir lo siguiente: constructor, y constructor es para que tome la clase como una función especial y la ejecute automáticamente hacia dos tipos de parámetros que serían mensaje y costatus. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, constructor message y costatus. Vamos a abrir corchetes y vamos a decir lo siguiente: super paréntesis message, y vamos a decir this.status code. Es igual a costatus y vamos a cerrarlo y vamos a decir module.exports igual a error response, y finalizamos con punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Configuramos esta clase en utils para que esté preparada para lanzar dos tipos de respuesta: el código o el mensaje cuando tengamos un error. Entonces, el mensaje puede ser base de datos no conectada, y el código de este puede ser 404 y o 400 o 500, y ambos me van a definir tanto el mensaje que quiero dar de por qué falló una solicitud como el código de esta solicitud para entenderlo. Lo vamos a ver más adelante en la parametrización de los errores, pero básicamente lo que hago es poner un mensaje ante un error dentro de una función de la aplicación y poner un código a este tipo de error. Listo, y con esto ya dejamos la configuración de cómo queremos que haya la estructura del mensaje. Ahora nos ubicamos en el archivo middleware error.js y vamos a empezar a hacer
la configuración de las respuestas de error que quiero realizar. Entonces vamos a llamar el archivo que acabamos de configurar para que nos dé el formato del tipo de error. Entonces sería con una constante, vamos a llamar a error response y vamos a decir que estamos haciendo un require de, en este require ya vamos a llamar la carpeta, la vamos a llamar con dos puntos y vamos a decir utils, que es la carpeta que queremos llamar nuevamente error response, y finalizamos con un punto y coma. Entonces ahí que hicimos, lo que hicimos fue llamar el error de respuesta o el formato de error de respuesta que configuramos para que nos muestre, como dijimos, un mensaje y un tipo de error. Listo. Vamos entonces a hacer la configuración del tipo de error. Lo vamos a hacer con el manejo de errores. Entonces, nosotros que vamos a decir error vamos entonces a llamar la constante de manejo de errores. Sería constant error handler y vamos a decir que esto es igual a, y vamos a decir entre paréntesis error, rec, siempre dejando un espacio, res, espacio, nets, perdón, ahí no, como ahí terminamos con paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Error es el error que ocurrió. Rook, el objeto de la solicitud HTTP. Res, el objeto de respuesta HTTP. Y nets, que permite pasar al siguiente milword si no funciona dentro de este. Listo. Y vamos a ejecutarlo diciendo lo siguiente. Igual a mayor que. Y abrimos corchetes. Y vamos a decir lo siguiente. Necesitamos let message name coded errors value igual a error y cerramos con punto y coma. Listo. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de hacer? Estamos probando las propiedades más relevantes del error y le asignamos unas variables, como así. El mensaje de error, ejemplo, recurso no encontrado. El nombre del tipo de error, es decir, validation error, cats error, que esto ya depende un poquito más de lo que nos muestre Mongoose. El código sería el código del error. Esto es más para evitar duplicaciones de los tipos de errores. El errors es si es un objeto con múltiples errores. Y el value es el valor o el ID que causó el error. Listo. Vamos entonces a realizar ya un clon del error. Listo. ¿Cómo llamamos el clon del error? Separemos un poco esta constante de la inicial. Vamos a decir que vamos a separarlo para que sean ordenados.
queremos obtener un error y vamos a decir que es igual a, abrimos corchetes y decimos tres puntos error igual message, espacio message, y cerramos con punto y coma. Listo. Y esto quiere decir lo siguiente. Estamos creando un clon del error original. ¿Esto para qué se realiza? Esto lo realizamos para hacer o evitar que modifiquemos la petición inicial del error cuando ya tuvimos una solicitud. Es decir, evitamos que en este primer error identificado tengamos por decirlo así, un cambio de los objetos. Listo. Vamos entonces a hacer la configuración y es la siguiente. Vamos a llamar una función lógica if y vamos a decir si el nombre es doblemente igual a catCerror ejecutar un mensaje y el mensaje es recurso no encontrado. Y vamos a decir que se verifique según el código. Esto es igual a la función value. Y vamos a decir que el error es igual a new error response message coma 404 y finalizamos con punto y coma. Listo. Entonces vamos a reestructurar nuestro código. Primero, hicimos un llamado al error response para que podamos hacer la personalización tanto del mensaje que configuramos en la carpeta como el código. Acá dijimos que yo tengo una lectura inicial de mensajes y tengo unas propiedades y tengo una función que me hace un clon del error principal para poder almacenarlo sin modificarlo cuando cambia objetos y crea una función lógica. La función lógica tiene un mensaje y tiene un código. ¿Cuál es el mensaje? Es recurso no encontrado. Vamos a modificar este resource no found.
recurso no encontrado. Y tenemos un error que se comunica con esta respuesta y me manda el código. Entonces, si Mongoose encuentra un error con el nombre de mi código, miremos que en la configuración de utils que hicimos, lo que decimos es que él tiene que enviar un mensaje y un código de mensaje. Entonces, ¿cuál sería ese código de mensaje y mensaje encontrado, recurso no encontrado? Código 404. Vamos entonces a realizar una nueva configuración. Este error lo vamos a llamar el cats error. Y esto es más una función desde Mongoose cuando no está identificando bien el ID de conexión. Esto quiere decir este tipo de error. Listo. Vamos entonces a generar un error diferente. ¿Qué error queremos encontrar? Y es el error de valor duplicado. Error de valor duplicado. Entonces vamos a decir la función lógica sí y ponemos el código del error. Entonces abrimos paréntesis y decimos código, ponemos el validador lógico, que serían los tres iguales, y decimos error 11.000. Y esto se ejecuta de la siguiente manera. Decimos el mensaje es igual a ingresamos el mensaje valor de campo duplicado. Vamos entonces a hacer el mensaje con la lógica del error que representa. Entonces decimos error es igual a new error response message, 400 y finalizamos con punto y coma. Entonces ahí ya dijimos cuál es la lógica para un mensaje de error duplicado. Vamos entonces a hacer la validación de falla en un campo. Este también es un error de Mongoose. Entonces vamos a llamar la función lógica if y vamos a decir que esto es igual a nombre. Ponemos el validador lógico y decimos
comillas, error de validación. Y vamos a ejecutar lo siguiente. Abrimos corchetes y decimos, el mensaje que se envía es igual a, tenemos que validar un objeto, values, que sería la validación del objeto, errors, y decimos punto map. Decimos que esta validación es igual a val igual o mayor. Abrimos comillas sencillas y decimos espacio más val punto message y decimos punto join. Abrimos nuevamente los paréntesis y decimos comillas sencillas, coma, espacio, punto y coma. Entonces esa es la validación lógica para el campo de Mongoose. Y vamos a enviar un mensaje de error que sería error igual a new error response. Siempre estamos llamando al error response porque es donde configuramos el envío del mensaje en los útiles. Y decimos que este error también tiene que ver con el mensaje 400. Finalizamos con punto y coma. Vamos a generar una nueva respuesta. Esta respuesta hace parte del error de conexión al servidor. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer un res.status y vamos a decir que esto es igual a error.statuscode. Y vamos a decir que es igual a 500. 500 es el estándar para conexión de error a servidor. Y decimos .json. Abrimos paréntesis. Abrimos corchetes para ejecutar. Y decimos lo siguiente. Chooses es igual a false, coma, error es igual a error message. Y decimos que el mensaje que se recibe es, entre comillas dobles, error de servidor. Y finalizamos con
punto y coma. Nos faltaría exportar el módulo para que se comunique con error handler. Entonces diríamos módulo.exports igual a error handler. Y finalizamos con punto y coma y ya tenemos la configuración de la respuesta de nuestro servidor para la conexión con Mongoose. Listo, y con esto ya dejamos la configuración de cómo queremos que haya la estructura del mensaje. Ahora nos ubicamos en el archivo middleware error.js y vamos a empezar a hacer la configuración de las respuestas de error que quiero realizar. Entonces vamos a llamar el archivo que acabamos de configurar para que nos dé el formato del tipo de error. Entonces sería con una constante, vamos a llamar a error response y vamos a decir que estamos haciendo un require de, en este require ya vamos a llamar la carpeta, la vamos a llamar con 2 puntos y vamos a decir utils, que es la carpeta que queremos llamar nuevamente error response y finalizamos con un punto y coma. Entonces ahí que hicimos, lo que hicimos fue llamar el error de respuesta o el formato de error de respuesta que configuramos para que nos muestre, como dijimos, un mensaje y un tipo de error. Listo, vamos entonces a hacer la configuración del tipo de error. Lo vamos a hacer con el manejo de errores. Entonces nosotros que vamos a decir error vamos entonces a llamar la constante de manejo de errores, sería constant error handler y vamos a decir que esto es igual a, y vamos a decir entre paréntesis error coma rec coma, siempre dejando un espacio, res coma espacio net coma, perdón, ahí no, como ahí terminamos con paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Error es el error que ocurrió. Rook, el objeto de la solicitud HTTP. Res, el objeto de respuesta HTTP. Y nets, que permite pasar al siguiente middleware si no funciona dentro de este. Listo. Y vamos a ejecutarlo diciendo lo siguiente. Igual a mayor que. Y abrimos corchetes. Y vamos a decir lo siguiente. Necesitamos let message name coded errors value igual a error y cerramos con punto y coma. Listo. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de hacer? Estamos probando las propiedades más relevantes del error y le asignamos unas variables, como así. El mensaje de error, ejemplo, recurso no encontrado. El nombre del tipo de error, es decir, validation error, cats error, que esto ya depende un poquito más de lo que nos muestre Mongoose. El código sería el código del error. Esto es más
para evitar duplicaciones de los tipos de errores. El errors es si es un objeto con múltiples errores. Y el value es el valor o el ID que causó el error. Listo. Vamos entonces a realizar ya un clon del error. Listo. ¿Cómo llamamos el clon del error? Separemos un poco esta constante de la inicial. Vamos a decir que vamos a separarlo para que sean ordenados. Queremos obtener un error. Y vamos a decir que es igual a, abrimos corchetes y decimos 3 puntos error igual message, espacio message, y cerramos con punto y coma. Listo. Y esto quiere decir lo siguiente. Estamos creando un clon del error original. ¿Esto para qué se realiza? Esto lo realizamos para hacer o evitar que modifiquemos la petición inicial del error cuando ya tuvimos una solicitud. Es decir, evitamos que en este primer error identificado tengamos por decirlo así, un cambio de los objetos. Listo. Vamos entonces a hacer la configuración y es la siguiente. Vamos a llamar una función lógica if y vamos a decir si el nombre es doblemente igual a catCerror ejecutar un mensaje y el mensaje es recurso no encontrado. Y vamos a decir que se verifique según el código. Esto es igual a la función value. Y vamos a decir que el error es igual a new error response message coma 404 y finalizamos con punto y coma.
Listo. Entonces vamos a reestructurar nuestro código. Primero, hicimos un llamado al error response para que podamos hacer la personalización tanto del mensaje que configuramos en la carpeta como el código. Acá dijimos que yo tengo una lectura inicial de mensajes y tengo unas propiedades y tengo una función que me hace un clon del error principal para poder almacenarlo sin modificarlo cuando cambia objetos y crea una función lógica. La función lógica tiene un mensaje y tiene un código. ¿Cuál es el mensaje? Es recurso no encontrado. Vamos a modificar este resource no found. Recurso no encontrado. Y tenemos un error que se comunica con esta respuesta y me manda el código. Entonces, si Mongoose encuentra un error con el nombre de mi código, miremos que en la configuración de utils que hicimos, lo que decimos es que él tiene que enviar un mensaje y un código de mensaje. Entonces, ¿cuál sería ese código de mensaje y mensaje encontrado, recurso no encontrado? Código 404. Vamos entonces a realizar una nueva configuración. Este error lo vamos a llamar el cats error. Y esto es más una función desde Mongoose cuando no está identificando bien el ID de conexión. Esto quiere decir este tipo de error. Listo. Vamos entonces a generar un error diferente. ¿Qué error queremos encontrar? Y es el error de valor duplicado. Error de valor duplicado. Entonces vamos a decir la función lógica sí y ponemos el código del error. Entonces abrimos paréntesis y decimos código, ponemos el validador lógico, que serían los tres iguales, y decimos error 11.000. Y esto se ejecuta de la siguiente manera. Decimos el mensaje es igual a valor de campo duplicado. Vamos entonces a hacer el mensaje con la lógica del error que representa. Entonces decimos error es igual a new error response message, 400 y finalizamos con punto y coma. Entonces ahí ya dijimos cuál es la lógica para un mensaje de error duplicado. Vamos entonces a hacer la validación de falla en un campo. Este también es un error de Mongoose.
Entonces vamos a llamar la función lógica if y vamos a decir que esto es igual a nombre. Ponemos el validador lógico y decimos comillas error de validación y vamos a ejecutar lo siguiente. Abrimos corchetes y decimos el mensaje que se envía es igual a, tenemos que validar un objeto values, que sería la validación del objeto, errors, y decimos punto map. Decimos que esta validación es igual a val igual o mayor. Abrimos comillas sencillas y decimos espacio más val punto message y decimos punto join. Abrimos nuevamente los paréntesis y decimos comillas sencillas, coma, espacio, punto y coma. Entonces esa es la validación lógica para el campo de Mongoose. Y vamos a enviar un mensaje de error que sería error igual a new error response. Siempre estamos llamando al error response porque es donde configuramos el envío del mensaje en los útiles. Y decimos que este error también tiene que ver con el mensaje 400. Finalizamos con punto y coma. Vamos a generar una nueva respuesta. Esta respuesta hace parte del error de conexión al servidor. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer un res.status y vamos a decir que esto es igual a error.statuscode. Y vamos a decir que es igual a 500. 500 es el estándar para conexión de error a servidor. Y decimos .json. Abrimos nuevamente paréntesis. Abrimos corchetes para ejecutar. Y decimos lo siguiente. Chooses es igual a false, coma, error es igual a error message.
y decimos que el mensaje que se recibe es, entre comillas dobles, error de servidor. Y finalizamos con punto y coma. Nos faltaría exportar el módulo para que se comunique con error handler. Entonces diríamos módulo.exports igual a error handler. Y finalizamos con punto y coma. Y para terminar la configuración, como hemos hecho uso del manejo de errores en varias partes, tenemos que volver a add.js. Miramos que acá la constante, a pesar de que la tenemos configurada dentro de la carpeta, aún no funciona. Y es porque debemos hacer la configuración de los errores del middleware. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir error en middleware. Y vamos a ver que en la constante no está funcionando. Entonces tenemos que ejecutar la app. ¿Y cómo la vamos a ejecutar? Vamos a decir add.use y vamos a decir paréntesis error handler y comillas. Y con esto ya estamos llamando o activamos la constante. Veamos que acá ya se activó.